Hoy 5 de noviembre, siendo las 6:47, vamos a arrancar con la conferencia del día de hoy. Pues mil excusas por el tema técnico, que ya íbamos a iniciar y estas cositas que usualmente no deben suceder, pero en algunos momentos pues hace parte del tema de estas transmisiones en directo, que no está exento, no estamos en nuestros hogares y en algún momento pasa alguna pequeña situación. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Bueno, listo. Listo. Bueno, un momento, ajustamos acá. Bueno, entonces nos encontramos en la actividad de proyecto 3, preparar el plan de compras y aprovisionamiento. Estamos en la guía 3, guía de aprendizaje, definir las políticas de inventario de acuerdo con las proyecciones del mercado y el nivel de servicio. La competencia es la 210.101.062, controlar inventario según indicadores y métodos. El resultado de aprendizaje es el de la competencia, el número 02. Proyectar el inventario según comportamiento del mercado. Evidencia de producto. Taller de aplicación de modelos de inventarios. Nuevamente, pues darle la bienvenida a la sesión, agradecerles a quienes el día de hoy pues contamos con su valiosa participación, Emanuel, Keila, Marta, y pues a quienes a partir de mañana, después de mediodía, podrán ver la misma en la plataforma y en el canal de YouTube. Pues es importante siempre, si no se puede participar, revisar la conferencia, porque aquí digamos que sean los lineamientos, ya que en ocasiones, pues digamos que parte de la temática virtual que tenemos nosotros como instructores del equipo de discusión de la formación es luchar con el tema de las consultas. Lo llamo yo muy sutilmente, porque pues ustedes encuentran en internet algunas con el título de la evidencia, pero con desarrollos totalmente diferentes, porque digamos que cada uno de los instructores que hacemos el acompañamiento de la misma, le damos como un énfasis a la actividad. Entonces, por lo tanto, en el caso mío, ya casi que uno sabe si la evidencia es coherente, es congruente con la información que estamos dando aquí o no, y pues y también nos entiende uno que ustedes veces en el afán dice, no, vamos a hacer la consulta, y yo ya subí la evidencia, pues se trata de subir la evidencia con lo que se les solicita. ¿Listo? Porque pues si no, pues la formación sería muy fácil, sería simplemente subir evidencias y recibir el título, y pues de dónde está el esfuerzo, dónde está el proceso de aprendizaje, etcétera. Y digamos que aquí, mientras ustedes están arrancando, pues bueno, pero cuando ya estén en su etapa productiva, cuando ya estén desempeñándose en la parte laboral, ¿cómo van a responder? ¿Tendrán la suficiente capacidad? Entonces, hay como el espacio de reflexión de que así sea virtual, hay que aprovecharle todo ese esfuerzo que ustedes hicieron en hacer el proceso de selección, en presentar los documentos, hacer un examen, etcétera, etcétera. Pues aprovechar esta oportunidad, porque quizás algunos no lo toman como con la rigurosidad que se debía, y pues más adelante es que se ven los resultados, porque arrancan 45, 50 y cuántos logran terminar la etapa lectiva. Logremos que un 60%, que ojalá 30 lograran terminar la etapa lectiva, sería un buen indicador. Esperemos a ver cómo avanza la formación. Entonces, ¿qué vamos a hablar de inventarios, criterios, y políticas de aprovisionamiento. Y vamos a mencionar algunos conceptos de inventarios cíclicos, periódicos
Y voy a tocar rápidamente la clasificación ABC del inventario porque sé que hay para esta actividad de aprendizaje lo componen dos evidencias, la otra creo que la del instructor Wilmar, y que él tiene el resultado de aprendizaje 1, el resultado de aprendizaje 2. De paso, aquí estamos revisando el cronograma. Esta evidencia arrancó el 1 de noviembre, va hasta el 5 de diciembre, que es la que está a mi cargo. Entonces, pues tener en cuenta las fechas para la entrega oportuna de la misma. Bueno, y en esta ocasión voy a mostrarle como algunos aspectos que tienen que ver con la evidencia que están dentro de los materiales. Entonces, a partir de la plataforma lo vamos a hacer acá. No todas las veces hago este proceso así, pero esta me parece que los materiales son pertinentes de acuerdo a la formación. Entonces los vamos a tomar. Perdón, que es esta diapositiva me quedó en el lugar que no era. Está acá. Listo. Eso es lo que vamos a ver ya al final. Entonces, pues inicialmente vamos a hablar, pues, cuando hablamos de inventarios, pues hablamos de mercancías. Entonces, estas mercancías se suelen clasificar acá en mercancías perecederas, no perecederas, mercancías frágiles, mercancías, aquí como lo vemos, de sustancias, llamémoslos, le llaman peligrosas, yo las llamaría especiales, porque una sustancia se vuelve peligrosa si la utilizamos mal. Y otras que también son especiales, que son las sobredimensionadas o de gran tamaño. Entonces, imperecederas, pues tiene que ver con todo el tema de alimentos. Allí también podemos incluir flores, mercancía perecedera. También, pues hay todos los alimentos procesados también son perecederos. Por ejemplo, desde una simple bolsa de leche, ya sale y tiene una fecha de vencimiento. Un refresco tiene una fecha. Entonces, también todo ese tipo de alimentos. Pero estos perecederos son las frutas y no perecederos son los alimentos procesados. La mercancía frágil, entonces toda la mercancía que tenga que ver con vidrio, o sea que al transportarla sea muy delicada de manejar, está incluida allí. Estas peligrosas o sustancias especiales que yo llamo, pues son sustancias que se utilizan para otros procesos, pero que de pronto son inflamables, que de pronto con el contacto nuestro pueden producir alguna lesión, o que tienen que transportarse o almacenarse en una condición especial porque tienen que mantener la temperatura, porque si no producen unos gases que también son contaminantes, etc. Y las mercancías sobredimensionadas, entonces, pues son mercancías de grandes volúmenes, que digamos que son mercancías que se pueden utilizar de pronto en esas minas de carbón, se pueden utilizar de pronto elementos de gran dimensión, productos también de gran dimensión. A su vez, la Organización Mundial de Aduanas, por medio del sistema armonizado, dio una codificación de las mercancías también. Entonces, que hay unas que son materias primas, otras que son semiproductos y otras que son productos elaborados y otras que son productos brutos. Entonces, pues, ¿cuál es el objetivo de hacer esa clasificación? Para que en el momento de que haya una operación de comercio exterior, sea importación o exportación, se utilice ese criterio para manejarlo. Bueno, continuemos acá. Por otro lado, nos encontramos con la clasificación de los inventarios. Entonces, de acuerdo a la necesidad, cada organización puede tomar un criterio para clasificar ese inventario. Por un lado, encontramos el inventario según el momento, que es básicamente el que se realiza, digamos que vamos a decir, mañana vamos a hacer inventario a las 7 de la mañana, pues ese es mi inventario inicial. Digamos que esta es una empresa que hace inventarios cada mes, entonces, y que va a ser el inicio del último bimestre del año. Inventario final, entonces el que vuelvo a hacer
finalizado el periodo. Regularmente estos tipos de inventarios se utilizan pues para la parte contable. Bueno, por otro lado tenemos inventario según logística. Entonces hablan inicialmente de un inventario de anticipación o previsión. Después, como su nombre lo dice, entonces se planea en las épocas de mayor demanda para cubrir una necesidad futura definida, como temporadas o promociones comerciales. Por ejemplo, todas las empresas de consumo masivo desde el mes anterior andan ya armando todas esas anchetas, todos esos productos especiales de diciembre que se manejan en esa temporada. Entonces ya se comienzan a almacenar, porque cuando llega la temporada, pues la idea es venderlos. Cuando ustedes ven en los supermercados que se pasó 24 o se pasó 31 y todavía quedan cosas de Navidad, entonces usted ve que comienzan las ofertas. Es más, desde el 26 de diciembre, por ejemplo, todo el tema de los artículos para arreglar el hogar, los árboles de Navidad, todo eso, ya lo rematan porque ya saben que es recoger y para el año, para la próxima temporada, porque ya en esta temporada no se vendió. Entonces regularmente pues, hacen ofertas pues, para tratar de quedarse con el mínimo cantidad de mercancía. Inventarios de lote o tamaños de lote. Entonces, esta ya es un criterio más económico que tiene en cuenta tanto las cantidades que yo vendo como el tiempo que se demora en solicitar la mercancía. Por decir algo, yo ya veo que un artículo se está moviendo harto y sé que si se demoran, qué sé yo, 8 o 10 días en aproveerme desde el momento que yo hago el pedido, y yo ya veo que tengo inventario como para unos 15 días, automáticamente yo ya debo hacer el nuevo pedido, porque muy probablemente si lo hago muy justo y si hay algún inconveniente, se me va a retrasar. Entonces, por eso es importante el tema de los inventarios y es muy delicado el ser como, llamémoslo, director o jefe del centro de distribución, dependiendo como sea el tamaño de la organización que denomine el cargo, ese análisis de tanto la parte histórica como la parte actual, porque cuando yo planeo mi pronóstico de ventas, allí yo más o menos me hago una idea de qué debo tener, pero igual día tras día, mes a mes, ese pronóstico puede ser acertado o no, y entonces pues dependiendo de cómo se esté ejecutando, yo tengo que ajustar ese inventario, ya sea disminuir algunas cifras, o sea, si tenía presupuestado pedir más pero no he vendido, pues entonces voy a bajarle algunos artículos, y de pronto de lo que sí estoy vendiendo y estoy un poco corto, pues debo también ajustarlo para no perder ventas. Ahorita vemos también la parte de costos, le ampliaría un poquitico más el tema sobre este detalle. Los inventarios en consignación, entonces es simplemente un inventario en que se entregan para que lo vendamos, pero el título de propiedad sigue siendo el proveedor, ¿sí? Simplemente yo lo recibo en consignación y, como se dice por allí, voy a tratar de vender lo que más pueda, pero la mercancía es simplemente del proveedor, o que llaman aquí consignado. Continuamos acá. Inventario según superperiodicidad. Entonces ahí lo definimos. Inventario perpetuo, inventario periódico. Este tipo de inventario, el perpetuo, dice que permite un mayor control, ya que mantiene un registro permanente de todos los movimientos, permitiendo localizarlos en cualquier momento. Este, digamos que es el inventario ideal. El ideal en el sentido de que en la medida que yo recibo la mercancía, se supone que yo proceso en un sistema, llámese ERP, llámese programa contable de inventarios, llámese el programa que le hizo el señor no sé qué, porque dependiendo de la organización, algunas tendrán sistemas muy sofisticados, otras tienen unos anexos que han sido adecuados de acuerdo al programa contable, otras tendrán un paquete que compraron a alguien y se lo adaptó a la compañía, o fueron unos muchachos, hicieron una tesis de grado y montaron el programa ahí
lo adaptaron regularmente es al programa contable y digamos que allí funcionan. Y digo que es el ideal porque la gran temática del tema de inventarios es que todo debe coincidir, o sea, se debe ser muy preciso en el ingreso de las entradas, no son las entradas, sino en los movimientos, que son los movimientos, las entradas y las descargas o las salidas de los artículos. Entonces, si yo hago ese cruce, me debe coincidir lo que yo tengo en el sistema versus lo que yo tengo en físico en la bodega. Y es lo que, digamos que es una de las grandes labores que debemos luchar permanentemente. Acá, debemos luchar permanentemente en que no tengamos ningún tipo de dificultad y que si en algún momento se presenta algún error, ya sea de digitación, por ejemplo, ingresaron 23, pero en el momento de digitar allá coloqué 32, o lo mismo en la salida, salían 32 y descargó 23, y entonces si no se dan cuenta a tiempo de esos errores, después encontrarlos es sumamente difícil, ¿cierto? Si están los documentos de soporte de lo que se pidió, lo que se recibió, de pronto lo podemos, el área de contable, si designo a hacer un arqueo de ese inventario, una auditoría, probablemente lo encuentre, como probablemente sea un poco más complejo. Que existen metodologías, uno como hace esos hallazgos, por las ventas también, uno dice, por almacén salieron tantas unidades de esto y vendimos tantas en ese mismo periodo, entonces hay cosas que deben coincidir, pero bueno, ya esas son cositas que más adelante miraremos. El inventario periódico, pues el conteo físico de las mercancías, que es el que en teoría las empresas hacen al menos uno semestral o uno anual, dependiendo de la necesidad. Regularmente uno ¿qué hace? En la medida que ya uno está en la actividad, llevando ese control de inventario, se da cuenta allí aquí me aparece una determinada cantidad en un X artículo, entonces yo puedo hacer revisiones, o sea, hacerme auditorías pequeñas o en algún momento de que quede en cero y en el sistema o me aparecen o me faltan, entonces se da uno cuenta que hay situaciones que revisar, que se cometieron errores ya sea en los ingresos o en las salidas, entonces habrá que informarlo, hacer un acta, etcétera, etcétera, dependiendo del procedimiento que tenga determinado la compañía. Inventario según su forma, entonces ya lo veíamos en la clasificación que nos daba el sistema organizado, hay de materia prima, hay inventarios en proceso, que son los que están, digamos, en la planta de fabricación, inventario de productos terminados, inventarios de productos en tránsito. Entonces, por decir algo, aquí dice que es cuando la mercancía o producto está en camino de un lugar a otro. Ejemplo, sale de la bodega de producto terminado para el sitio de comercialización, en ese momento se convierte en un inventario en tránsito. Lo que hablábamos ahorita de las mercancías en consignación. O digamos, está en el mismo centro de distribución, pero digamos que eso va a ser parte de una mercancía que se va a exportar o que se va a vender a X cliente, pues se tiene ya seleccionada allí, pero todavía no la hemos facturado porque todavía no ha llegado la fecha de entrega que la recojan. Sin embargo, digamos que se hizo el proceso con anterioridad y se tiene separado ese pedido porque digamos que es muy especial, hay que entregarlo de una manera determinada, entonces de pronto se anticipó ese proceso, entonces de pronto está o puede estar en otro lugar, o por ejemplo, está en el puerto, pero todavía no lo hemos recibido, entonces yo todavía no lo tengo en cuenta como lo descargo cuando ya me acepten a mi factura. ¿Qué tipo de compañías manejan esto? O sea, sí se me viene a la cabeza, por ejemplo, en la industria textil, quienes hacen hilos, entonces tienen las pacas de algodón, tienen inventario de materia prima, productos en proceso, entonces tendrían todo el proceso así rápidamente, una paca de algodón, el algodón viene compactado y durante todo el proceso lo que se hace inicialmente es despeluzarlo, o sea, separarlo para lograr hacer como una especie de manticas de algodón muy delgaditas. Después de esas manticas se hacen unas cintas, que ustedes, digamos, comercialmente casi no se ve eso,
porque ustedes se conocen a partir del pabilo, y el pabilo es el trapeador. A partir de allí es que digamos que se comienza a comercializar, pero anterior a eso hay unas cintas y tienen unos determinados pesos, porque lo que se hace es que de esa cinta que yo construyo inicial después de salida la paca, comienzo a adelgazarla hasta obtener el hilo. Después le doy una torsión y hago diversos tipos de hilos. Entonces la materia prima en este caso sería la paca de algodón, los productos en proceso, entonces los que ya les mencioné, inicialmente serían unos tarros con unas napas de algodón, después serían las cintas, que hay dos tipos de cintas que varían por el precio, porque pasan por un proceso que se llama manuales y otro que se llama mecheras. De las mecheras ya sale el pabilo, de ese pabilo sí ya se pasa al hilador, al cual sale el hilo, después pasa al cono, que sería ya una especie de producto terminado para la planta de hilados. Si sigue el proceso y de pronto también hacen las telas, entonces ese cono sería materia prima para la planta de hilandería, para la planta de tejeduría. Y ese hilo en tejeduría, entonces allá se hace otro proceso, se obtiene la tela, y entonces allá tendríamos el mismo proceso. Entonces allí se hace el proceso de tejerlo. Si es tejido plano, entonces se hace un proceso que se llama bordimbre. Tejido plano son lo de los jeans, toda la camisería. Y las pores, entonces se llama tejido de punto. La gran diferencia son las máquinas, que la maquinaria regularmente de las prendas Sport son unos telares circulares y sale la tela con una especie de tubos tubulares, mientras que en la tejido plano es como haga de cuenta una máquina horizontal en el cual salen rollos de tela. Primero se hace un proceso de urdido para hacer los hilos que van en la parte longitudinal, y en la parte transversal con una lanzadera se tira el hilo de un lado a otro y va armando el tejido de la tela. Y finalmente, si existe planta de acabados, entonces igual esa tela cruda terminada, si va a colocarle el color, el apresto que llaman a esa tela, entonces allí vuelve a iniciar el proceso, porque entonces allí la materia prima sería esa tela cruda, hasta que sale el rollo con el color que ha solicitado el cliente. Y ahí sí, ya pasaría al centro de distribución, porque el producto terminado sería la tela terminada. ¿Qué empresas te hacen eso? En Colombia lo hacían Fabricato, Coltejer, y otra que se llamó Fibra Tolima. Algunas de ellas ya han desaparecido, pero pues ha sido como parte de la vida de Colombia en ese sector. Bueno, ¿qué otro ejemplo podemos dar? Por ejemplo, una avícola, entonces sería el pollo en pie. Esa sería la materia prima cuando llega al sacrificio, pero allí haríamos como un cross-docking porque llega y enseguida de una vez pasa a producción. El proceso, pues entonces se le hace todo el proceso al pollito, se sacan unos enteros, se sacan otros por bandejas, por partes, a granel, bueno, etcétera, diversas presentaciones. Y aquí los productos en tránsito entonces podrían ser aquellos que se envían a los supermercados, porque hasta que no se venden, pues el supermercado no va pagando, porque digamos que todo eso que ustedes ven que en las grandes superficies vienen esos lugares, allí la mercancía sigue siendo el proveedor. Cuando da una promoción no la hace la grande superficie, el almacén de cadena, no, es el proveedor el que decide participar con X unidades cuando todos esos eventos que tiene. Bueno, hasta aquí cómo vamos, chicos. Pongo aquí una breve interrupción. Aprovecho para mirar si llegó alguien más. Keila, Marta, Emanuel. ¿Continuamos? Sí, señor. Ah, ok, listo. Sí, instructor. Entonces, bueno, sigamos bien. Listo. Entonces, otros tipos de inventarios. Entonces, hay inventario físico, que su nombre lo dice, el conteo físico, se realiza para corroborar las existencias reales con los registros del inventario, lo que yo les denomino lo que hay en el sistema. Entonces, para eso que debemos contar con una herramienta que permita tener un correcto control de todos los movimientos de las entradas y salidas de existencia. ¿Por qué fallan los inventarios? Pues por ¿cómo lo llamamos? El mismo contexto de las empresas. En ocasiones las empresas
digamos que pues en todas las empresas, digamos que todo es para allá, todo es para allá, y en algún momento se cometen esos errores, que llegó la mercancía y ya necesitan entregarla, ya es que ya casi se para la planta de producción, entonces casi que ni dejan digitar la información cuando ya la están ingresando, y digamos que por ese tipo de situaciones, en ocasiones no se presta la atención indicada, porque el tema es muy fácil, sino es el tema de, no quisiera utilizar esa palabra, yo la llamo la situación, pero entre comillas, digamos, la presión que hay sobre ese tema y el gran volumen de datos que se manejan. Regularmente, quien trabaja en inventario no solamente atiende uno, sino regularmente atiende todos los inventarios de la empresa. Entonces, eso hace de que se cometan errores y son esos, de digitación, que de pronto se ingresó la mercancía y pasa. No se ingresó la entrega. ¿Cómo se dan cuenta? Cuando me están cobrando esta factura, pero no lo veo, es que no la ingresamos nunca. Y entonces era un descuadre y ya conocí un caso de una compañía de que ya iban en la fiscalía, la investigación más grande, y era porque no se había incluido una factura. Pero bueno, entonces esas son de las anécdotas que tiene, digamos que es un tema muy bonito, porque hay mucha paciencia. Quien logre apasionarse por este tema, lo va a disfrutar. Quien de pronto sufra de estrés, no se va a divertir porque a toda hora es quién me robó, cómo se perdió, etcétera. Entonces es bastante complejo el contexto del ambiente. El inventario máximo. Allí la mercancía, ¿qué dice? Es la organización, la cantidad máxima que puede mantener para evitar el incremento de los costos de manejo y almacenamiento. Entonces, ahí tiene sus pros y sus contras. ¿En qué sentido? Que yo puedo decir inventario máximo, puedo tener tanto. Pero cuando yo sé que el producto está escaso, que los tiempos de entrega de mi proveedor son largos, más adelante ustedes van a ver un concepto que se llama lag time, que es desde el momento que yo hago mi orden de compra hasta que yo tengo en mi organización, en mi bodega, la mercancía, es muy largo. En algunos momentos, pues si es una mercancía que es importada y resulta que hay un descuento en X proveedor del exterior, usted así tenga inventario, se lo compra porque es que está muy barato. Si tiene que conseguir una bodega, porque en algunos momentos, entonces digamos que esta teoría, las compañías tratan de optimizar ese proceso de costos, pero hay muchas variables que en algún momento, en el momento de la ejecución como tal, no las podemos tener en cuenta. Digamos, en consumo masivo, por ejemplo, cuando el papel higiénico, voy a dar un ejemplo, está muy económico, porque, digamos, no se está vendiendo, etcétera, entonces los proveedores lanzan una promoción. Muchas compañías a comprar, si tiene que arrendar una bodega, venga, es que lo están dando el 50%. Tienen una o dos bodegas para ese tipo de oportunidades que se les presentan en el mercado, porque digamos que allí está la utilidad. Inventario mínimo. Para mí es más delicada, o sea, igual es importante, porque, o sea ambos muy importantes, porque uno no puede tener ni mucho ni más, o puede tener mucho si es para prever a futuro, ¿sí? Porque lo compré a buen precio, entonces digamos que es una razón para para desfasarme en mis niveles de inventario. Inventario mínimo es la cantidad, la mínima que yo puedo tener sin que, aquí lo dice, afecte por escasez la producción o las ventas. Por ejemplo, el consumo masivo. Cuando en una gran cadena, decíamos el tema papel, se va a agotar, venga, tienen papel, tienen mercancía hasta mañana, yo ya no tengo en la bodega y me llega hasta el viernes. Entonces, allá en ese lugar de las grandes superficies, en esa góndola, va a estar desocupada, la grande superficie, pues se aguantará 2, 3 horas, mediodía, un día, pero 3 días sin mercancía. Ojo, allá entran ustedes a evaluarlo y regularmente esos lugares se vuelven como un arriendo. Entonces,
es bastante delicada la situación, porque si usted le da el espacio es para que tenga la mercancía para vender, no para que la desaproveche. Entonces, ese es otro aspecto delicado de los inventarios. Bueno, la otra parte, perdón, voy a reducir esto un momentico acá, son las políticas de inventario. Ellas, pues básicamente, son determinantes en el sentido de que, pues sin inventario no hay dinero, ¿cierto? Si yo no tengo inventario, pues no puedo producir, o si yo trabajo con productos, o sea, distribuyo productos terminados, pues si no tengo mercancía, pues entonces no tengo mercancía para vender, entonces no tengo ingresos. Entonces, de ahí, pues vemos la importancia del inventario, de que no solamente también es tenerlo, porque a veces puedo tener la mercancía, pero si no la tengo en buen estado, no soy capaz de preservarla, o si no la tengo de manera segura, por ejemplo, en la empresa de consumo masivo, ellos porque sufren. Todos los productos de cigarrería, como son pequeños, pues se pierden, ¿sí? Tienen muchos amigos, entonces regularmente hay que dejar una persona encargada de ellos con llave y todo. Usted es responsable y nadie más maneja esa llave, usted mismo entrega, usted, etcétera, etcétera, usted mismo recibe, porque si usted pone a otra persona, ahí se descuadra. Y entonces, y así sea muy poquito lo que haya que pagar, en teoría, pues nadie va a querer pagar. Y todo el mundo se molesta, pero ¿por qué lo pagamos a precio de venta al público? O sea, a la compañía le salen menos. Entonces, y regularmente, ¿por qué es? Porque si usted no lo hace así, o hay unas compañías a usted se lo cobran al doble, pero si vale a precio de mercado, vale que con precio de costo va a ser a 500 pesos, y usted lo venden, qué sé yo, a 1500, ¿por qué me lo cobran a 3000? Por una sencilla razón, para evitar, porque si se pierde a 500, si lo paga a 500 y usted dice, y se vende a 1500, pues usted dice, me estoy ganando 1000, entonces usted dedica a eso, a hacer lo que no tiene que hacer, ¿sí? En esto hay que pensar siempre con lo malo. Siempre que hablamos de inventarios, quien va a auditar, siempre piensa lo peor, ¿no? Cuando hay faltantes, hay que pensar siempre lo peor. Entonces, por eso es que se cobra o a precio de venta o al doble del precio de venta. ¿Para qué? Para que la persona que de pronto se le ocurra, estamos en el país de Sagrado Corazón de Jesús, y se le ocurra hacer una pilatuna de esas, por decirlo de una manera muy sutil, pues no lo haga, porque ya sabe de que no solamente va a afectar su bolsillo, sino que pues la organización tiene que colocar normas y políticas que protejan sus intereses. Bueno, entonces, dentro de esas políticas de inventario, pues hay que tener en cuenta algunas para el almacenamiento, tiene que ver con capacidad de almacenamiento que tiene la organización, zonas destinadas para la bodega y el costo que tiene el mantenimiento y manejo de inventarios, así como el valor de la mano de obra. Después vamos a ver más adelante, tenemos una evidencia de que tiene que ver con centro de distribución, en la cual nosotros debemos organizar la mercancía de alguna manera, cosa de que se dejen a un lado los que más rotan y los que menos rotan queden en otro lado, cosa de que siempre tenga más fácil acceso los que tienen más rotación, y el que tiene menos rotación, digamos que puede estar más alejado del tema de los embarques, cosa que les permita pues fluir de una manera más óptima. El tiempo de reabastecimiento, entonces, yo les hablaba del famoso lag time. Es el tiempo que dura desde la programación y gestión del pedido hasta la llegada de las materias primas o insumos necesarios para la fabricación de los productos en la empresa. Entonces, que hay que tener una buena articulación entre compras, producción, financiera, ventas, para que no generen contratiempos en la etapa del pedido, afectando la cadena y por ende incumpliendo compromisos con los clientes, o el ejemplo que yo les mencionaba de los almacenes de cadena, que se llega a ver un faltante. Y si por decir algo, yo voy a comprar el papel higiénico X, que me gusta comprarlo en el lugar que queda cerca de mi casa cuando salgo del trabajo, y voy y no lo encuentro, pues yo qué hago, usted ya no tiene en su casa, pues usted tiene que buscar otro y llevarlo en otro lado, y usted ya no vuelve a hacer esa venta allí, es una venta que se pierde. Compromisos con los clientes, esta variable
es de gran importancia porque se deben cumplir con los tiempos de entrega prometidos a los clientes. Digamos, en el caso del supermercado, si yo cuando hago ese compromiso, siempre me voy a comprometer a mantener un inventario, a que si me solicitan que yo tenga un impulsador, allí se supone que él, si ve que está vendiendo y se está de abastecimiento alto, oiga, yo estoy vendiendo, yo hice mi cargue para este mes de tantas unidades y resulta que van 15 días y ya yo voy como por el 80%. Entonces, si hay más mercancía para mí, porque pues yo me quedé corto en mi solicitud. Entonces, porque también hay veces que la labor del impulsador se limita a, si se olvida de que venga, y se hace todo el ejercicio, digamos, de la planeación bien, pero después en el momento de la ejecución también necesitamos que contribuyan, porque el señor del almacén no solamente los atiende a él, sino a otro montón de vendedores y de asesores internos y externos que tiene, y de clientes, perdón, internos que tiene. Entonces, pues eso dificulta. Entonces, si de pronto, en algún momento, uno no sabe, ustedes bueno, que trabajan regularmente, algunos de ustedes los contratan en Home Center, porque allí tienen unos cargos que también tienen que ver con algo con el tema de venta. Entonces, profesor está lo conocemos de logística, nosotros no somos impulsadores, pero hoy en día se requiere regularmente, digamos, ese tipo de almacenes busca muchachos que sean de logística para eso, y ya no buscan un solo vendedor. ¿Por qué? Porque necesitan que ayuden con otras actividades. Entonces, para ellos es más fácil que traigan ya los conceptos de logística, y el tema de venta, pues ellos les van haciendo capacitaciones ahí dentro de la organización, ya tienen definidos manuales de funciones, etcétera. Habrá un personaje encargado del tema de capacitación que los ayude a pulir en el tema de venta, y allí digamos que ya tienen un proceder de trabajar. Entonces, por eso les hablo de eso, porque más adelante se enfrentarán a eso, y si alguno tiene la oportunidad, se acordará de mí. Ay, a mí si alguna vez me hablaron, pero bueno. Naturaleza de la mercancía, se debe tener en cuenta la cantidad de insumos, si son perecederos, la forma en que se deben mantener almacenados, frío, calor, rotación, refrigeración. Una cosa es tenerlos alejados del frío en una zona, digamos, que no sea calurosa, pero que no requiera refrigeración, y otras que requieran refrigeración. En el caso, digamos con el tema de alimentos, que es como el más fácil. Entonces, el tema de los productos procesados, ¿sí? Estamos hablando de los productos cárnicos, salchichas, mortadelas, jamones y demás, etcétera, etcétera. Entonces, aquí también eso hay que tenerlo en cuenta, tanto para diseñar el centro de distribución como para lograr tener un buen flujo de los materiales allí. La otra variable son los proveedores. Entonces hay que tener en cuenta la capacidad de respuesta de los proveedores, el tiempo que demora una entrega entre los pedidos, las condiciones de entrega. Entonces allí viene al tema el jefe del centro de distribución, que debe ser muy hábil a tener un plan B, o regularmente manejar dos proveedores, digamos, de algunos artículos, que si no tiene, se le acabó X, por ejemplo. Digamos, con el tema de consumo masivo. Hace poco el comino se acabó. Había una compañía nacional que lo producía, claro, la materia prima como que era importada y no sé qué, entonces se dejó de producir comino un buen tiempo. Se agotaron las existencias. Estamos hablando entre marzo y junio de este año. Entonces, tener un plan B de otra empresa que lo produzca. Entonces, ¿para qué? Vea, este definitivamente no va a volver, o no se sabe cuándo vuelve, porque por tema de costos, voy a hacer el comercial sin que Cominos del Rey no lo volvieran a sacar. Entonces, da la oportunidad que hay que entrar a trabajar con algún otro proveedor para seguir satisfaciendo a los clientes, porque no podemos decir, no, esto ya no volvió. Entonces, ese digamos que es un ejemplo de ese tema. Continuamos. Entonces, allí que vemos que pues todo esto hace parte de lo que ustedes han escuchado, que el tema de la cadena de suministro, que la cadena de suministro no es más sino todos los actores y procesos que hay desde que llega una mercancía, una materia prima a una organización, allí se transforma en un producto terminado,
se pasa a un centro de distribución hasta que yo lo entregue al cliente final. ¿Y cómo lo entrego? Pues existen diversos canales, entonces esa interacción, entonces si yo fallo en el tema de mis materias primas, aquí en mis inventarios, afecto todo el proceso, porque así a corto plazo afecto la producción, y al no tener producción, entonces no va a tener ventas, y al no tener ventas, pues no tengo entregas, entonces ocasiona todo una alteración de ese proceso, de que no fluye, porque ese proceso debe ser como un río, debe correr, debe correr, debe correr. En el momento de que se presente un obstáculo, no se puede tener porque son muchas las personas que se van a ver afectadas. Entonces, de acuerdo a eso, pues se deben implementar unas políticas de inventario. Entonces, aquí los materiales pues traen como un esquema, estilo como los círculos de calidad, identificar el problema, conocer el entorno, las necesidades, analizar las alternativas de esas políticas, elegir las políticas, implementarlas, comunicar las políticas a todo el personal y evaluar las políticas. O sea, cada una de las políticas del inventario. Voy a tomar el mismo ejemplo en el caso de las pérdidas. Entonces tenemos faltantes de mercancía. Ay, perdón, que aquí cada que muevo acá estoy activando otra cosa. Entonces, tenemos faltantes de mercancía. Entonces, ese es mi problema. Todas alternativas. Vamos a cobrarle faltantes. Entonces, ¿mediante qué manera? Pues vamos a descontar de nómina al doble del precio de venta al público los faltantes a cada uno de los encargados. Entonces, ¿qué me implica? Que yo debo a mi bodega tener unos líderes de zonas de inventario. Entonces, en la zona que se haya perdido, pues me responde el responsable o responden todo, o responde solo a la bodega. Regularmente los hacen por grupos, aunque también pueden colocar a todos los funcionarios a contribuir. Tenemos tantos faltantes, nos tocó ya. Entonces, para que se cuiden de alguna manera. Entonces, después de que se implementa, pues, obviamente eso genera inconformismo. Si llega el caso, pues aplicarlos, hacer evaluación de ese proceso y mirar y determinar. Entonces, cada compañía debe, dentro de las primeras variables que analizamos, tomar políticas que son directrices en torno a cómo van a manejar los inventarios. Bueno, continuamos acá. Entonces ya hemos hablado algunas funciones que deben tener los inventarios. Entonces deben disminuir los costos por pérdidas de diferentes procesos, deben garantizar la disponibilidad de la mercancía, tener el control de los inventarios para detectar los requerimientos, deben permitir a la organización manejar materiales perecederos teniendo un adecuado flujo. O sea que yo no puedo, por ejemplo, si es un producto, tengo productos con fecha de vencimiento a 30 de noviembre y tengo otros a 24 de diciembre. Entonces yo no voy a vender primero los del 24 de diciembre y luego los del 30 de noviembre, y eso va desde el tendero. Porque muchas veces los tenderos hacen devoluciones porque la gente, ay, no, deme la más larguita, entonces, y las más corticas se quedan con ellas. Entonces, regularmente ese tipo de mercancías le dan como 28, 32 días de, de plazo para venderla. Entonces, es decir, al tendero, no, vean, estas nuevas todavía no las exhiba, acabe con las de 20 días, y cuando ya acabe con las de 20 días, porque digamos que el tendero, digamos que maneja ya poquitas unidades, pero si nos podemos a sumar todos los tenderos que puedan haber en una ciudad, perfectamente a 2 y a 3 unidades, pueden ser una cifra apreciable, pues la empresa no puede hacer una devolución de toda esa cantidad. Entonces son aspectos de revisar, y que eso también puede hacer parte, por ejemplo, de las políticas, ayudarle al tendero a rotar adecuadamente el inventario. Organizar y planificar el mantenimiento y manejo del almacenamiento de los inventarios, optimizando recursos como mano de obra y equipo. Digamos que esta es una parte que tiene que ver con el tema de organización, más si es de producto de alimento, pues tiene que ver con un tema de salubridad, de que todas estas compañías de consumo masivo, si no tienen un adecuado orden y aseo, pues pueden llegar algunos amigos
por allí a visitarlos, a entrarse a vivir allí, y entonces ahí son los problemas que en ocasiones ustedes ven que va a saltar, que algunas bodegas las cierran porque hay de pronto roedores, o algunos restaurantes porque hay cucarachas, etcétera, etcétera. Entonces toda esa parte se tiene que tener en cuenta y es importante. Entonces, pues, para yo tener orden de aseo, pues, debo también tener los recursos para poder hacer las buenas brigadas de aseo, que no solamente medio barrer todos los días, no, hay que hacer desinfecciones, etcétera. En la misma presentación de los muchachos, exigirla, etcétera. Bueno, aquí otro punto que trata de la ficha técnica del producto, que es de cada, es como de cada producto. Digamos, sobre esta, pues no voy a hacer mucho énfasis porque en realidad pues no tiene que ver mucho con la evidencia que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, de la gestión de inventarios. Entonces, ahí digamos que cuatro grandes temas a tratar allí. Gestión de inventarios, registro exacto, nivel de almacenamiento y costos innecesarios, que creo que ya hemos hablado de algunas cosas de ellas. Por un lado, gestión de inventarios. Entonces, debemos conocer bien cómo es el funcionamiento, pues ya que se puede realizar una correcta gestión de esos inventarios. La finalidad pues, es controlar el flujo de mercancías de manera que puedan reducir las existencias teniendo siempre el stock lo necesario para cumplir con los requerimientos de los clientes. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Que yo debo tener la mercancía disponible para vender. Y no puedo tener mercancía que no vendo y sí tener altas cantidades de inventarios. Balancear eso es fácil y no es fácil. Es fácil en el sentido si usted lleva los registros y si toma decisiones a tiempo. Por ejemplo, puede suceder que dejamos de trabajar con ese proveedor, entonces nos quedaron unas existencias, pero igual hay que terminar de venderlas. O ya no está rotando, entonces pues, debo de hablar con ventas, hacer algún tipo de gestión, un tipo de promoción, o cuando, que ustedes se dan cuenta cuando sucede eso. Voy a tomar el ejemplo de las grandes superficies, que es como el más fácil. Hay veces que usted ve que compre 2 bebidas líquidas y llévese una libra de arroz, por decir algo, o llévese otra bebida líquida, y esa que están regalando allí es la que no está rotando. Entonces, tomar decisiones y buscar los mecanismos para hacer rotar esa mercancía que no se mueve, cosa de que por un lado tengamos más espacio en la bodega y dos, no tengamos una mercancía allí en el tiempo, solamente manteniéndola, cuidándola, etcétera, generando gastos. Por otro lado, el registro exacto, ya lo hemos hablado, entonces busca el control preciso de mercancías, de los movimientos, tanto de materias primas, insumos de fabricación, productos terminados para la venta. Siempre se deben tener los recursos para reducir costos y pérdidas e incrementar la productividad, conocer las ubicaciones precisas y disponibilidad. Ese, digamos que es el gran aspecto de un centro de distribución. Uno, saber ubicar la mercancía entre las que más rotan, tenerlas organizadas, también teniendo en cuenta de poder preservarlas con todos los criterios para poderlas almacenar de manera de cada cosa que no se dañe. Por ejemplo, si una caja le dicen que solo resiste 10 cajas, encima no puedo ir a ponerle 20 porque muy probablemente las 5 primeras se me van a desbaratar y entonces ya y entonces le cae una encima de la otra. Y por ejemplo, si son galletas, hablemos de un producto sencillo, pues usted le coloca muchas cajas, pues las aplasta y entonces las galletas se van a dañar y entonces ya eso se me vuelve en un producto que va a ser difícil vender porque ya viene deteriorado. Nivel de almacenamiento. Para que una buena gestión de inventarios de resultado, la alta dirección debe determinar muy bien su nivel de almacenamiento y en qué momento se deben realizar pedidos para optimizar recursos y no incurrir en costos elevados a la organización. Pues, tiene que ver pues, con lo que ya hemos venido tocando y pues es importante porque pues, las empresas se deben de hacer ese balance entre gastos e ingresos. Costos innecesarios. Uno de los principales objetivos de la gestión de inventario es la determinación de los métodos
para registrar todos los movimientos de mercancía, entrada, salida, dentro del proceso de registro de compras, pérdida y existencia. Entonces, lo que hablábamos ahora, esos pequeños errores, cuando nos equivocamos en transcribir, o el caso que yo les contaba de la empresa que se había olvidado ingresar una factura y entonces ya iban en fiscalía, pues eran graciosos, pero pasan. ¿Por qué? Porque no se ha definido cómo se debe hacer el proceso. Yo soy de los que digo que una persona digita las entradas, otra las audita, o si lo hace al finalizar el día o lo hace al otro día temprano. ¿Por qué? Porque cuando los volúmenes son altos de manejo de datos, pues es imposible. Entonces se deben tener esas auditorías para prevenir los errores, porque básicamente allí son los errores. Que puedan haber faltantes por otras causas, sí, claro, pueden haber faltantes por otras causas. Por ejemplo, se deterioró y lo botaron y no, pues no se registró. ¿Y qué es crear la conciencia de esto se dañó? Es mejor una vez colorado y no 100 descolorido. Venga, voy. Vea, y entonces, esto se tiene aquí para bajas. Y regularmente ahorita las compañías tienen una persona para que maneje todas esas bajas, todas las promociones, todas las degustaciones. Entonces él se encarga de realizar, y regularmente es la personita con que el jefe del centro de distribución tiene a la mano para ir a verificar de pronto ítems que en el momento como los vea visualmente en la bodega, como vea los datos en el sistema, diga, aquí no hay toda cantidad. Entonces se pueden ir revisando para de todas maneras ir detectando las fallas y ir saneando esas fallas de inventario. Bueno, continuamos. El otro gran tema es la trazabilidad. Es que la compañía sepa en dónde está la mercancía. Entonces, trazabilidad fue el seguimiento que se hace a todos los movimientos de un producto durante todas las etapas del proceso productivo. Pues allí básicamente, por un lado, lo que hemos hablado es interno, porque estamos hablando de la mercancía que llega a la compañía, que se pasa a la producción, que se pasa al centro de distribución, después el seguimiento externo, entonces hacia dónde va el producto. Más adelante, si yo tengo sus distribuidores, si tengo almacenes de cadena, dónde está, y hacia atrás, mis proveedores, quién, ese lote, de cuándo es, ese que yo tenga el modo de saber si lo que falló fue la mercancía o la materia prima, o si lo que falló fue o hubo alguna falla en el proceso, ya sea en el proceso de elaborar el producto o en el proceso ya final de empacar y entregar el producto. Entonces, por eso es importante el tema de la trazabilidad. Bueno, aquí otra vez, entonces miramos acá, nos muestra un proceso de trazabilidad. Llegó la mercancía, la recibió el operario, pasó a, digamos que esto es la producción, se transformó, ya tiene producto terminado y se fue al cliente final. Entonces, poder identificar en dónde está la mercancía, en qué momento. Bueno, continuamos acá. Casi terminamos. Lo otro es algo que nos ayuda para la gestión de inventario, las TIC. Entonces, hay diversas TICs aplicadas a esa logística interna que llaman. Entonces, está el ERP, el WMS, el LMS, el PIC de voz. O sea, que usted va y dice, necesito tal mercancía, y entonces automáticamente la computadora le puede decir, está en la bodega tal, columna tal, y usted vaya y se dirige y la saca. Código de barras, que son los más, digamos que es el más común ahorita en Colombia. RDFI es otro que se está implementando, que es un chip que se le coloca al aparatico, entonces entra el aparatico lector de RDFI a la bodega y automáticamente los detecta todo y le saca el reporte. Digamos, quien logre llegar a esa tecnología, se puede decir que tiene el inventario más perfecto que pueda haber y la toma rápida de inventario mucho más sencilla que pueda haber, porque ya es verificar aleatoriamente algunas cantidades y lo que digan los códigos, pues, se supone que ahí está. Entonces, esto es algo importante del cual las empresas pues deben trabajar por tener un apoyo en esas áreas. Bueno,
La cadena de suministro y los inventarios, pues ya vimos la importancia que yo les decía, no se puede detener. ¿Por qué? Porque se va a afectar. Aquí está la materia prima, pasa la producción, pasa el transporte, la logística, va a las agencias, a las sucursales, va a los almacenamientos que ellas tengan, se venden, se facturan y está la distribución y las entregas. Entonces, es algo pues muy esencial e importante en la gestión de inventarios. Aquí nos habla de otro tema, que es la administración del inventario por proveedores. Entonces, es un modelo que se basa en una colaboración entre el cliente y el proveedor, que comparten la información decisiva para la administración y manejo y reposición de inventarios. ¿Quiénes usan eso? Regularmente, las pruebas de consumo masivo. Por decir algo, en algún momento la Compañía Nacional de Chocolates, y perdón por el comercial, ellos toman el inventario que tiene el tendero y lo tienen. Y por decir algo, le hacen que 1 o 2 visitas a la semana y ellos más o menos saben, vea, tiene tanto inventario, ha estado vendiendo tanto, le hacen todo el soporte al tendero, lo que no tiene el tendero, entonces le dicen, más o menos usted debe dejarme esta semana tanto, o sea, le dan un pronóstico del cargue que debe hacer el tendero de acuerdo a su venta. Entonces ahí baja, sube de acuerdo a lo que le da la plataforma. Entonces es un sistema que le permite al tendero a toda hora tener la mercancía, ¿sí? No llegar un momento en que no alcanzan a abastecerlo y que no digan no hay. Entonces es muy importante. Quienes también se oponen, la base de cadena, también se supone que deben manejar esos muchachos impulsadores. La función de ellos es eso, evitar que hayan faltantes, o sea, no solamente proporcionar e impulsar la venta, sino evitar los faltantes, pues dándole información a tiempo, ya sea o a través de un software o a través del coordinador de los impulsadores, pues parte de la labor diaria es todos los días mándeme el inventario y el pedido, porque dependiendo de la mercancía, pues habrá visitas diarias, día por medio, etcétera. Bueno, los costos de la falta de existencia, aquí estamos por terminar, entonces esto ya aquí yo simplemente se lo voy a dar. Entonces el costo por pérdida de ventas, que es la situación que yo le digo que vamos, no hay nada, después no tengo que vender, es una venta que se fue. Es costo por el retraso. Tengo la mercancía en el centro de distribución, pero no la entrego a tiempo al almacén de cadena, entonces eso también me genera un retraso, ya sea si es mío o es de mi proveedor. De todas maneras, son dos costos que son fundamentales y es como la misión de nosotros como logísticos de prever eso y no fallar en esos dos temas. Y lo otro que les iba a hablar muy rápidamente, porque después eso hace parte creo que más bien de la otra, que los inventarios se deben categorizar. Regularmente se habla del método ABC, que se habla del principio de Pareto o regla del 80-20, en el que el 20% del total de los productos, que son los que contribuyen con el 80%, entonces digamos el 80% de las ventas me lo dan el 20% de los productos, entonces esos son los de categoría A, esos son los que yo cuido que no pueden faltarme, que tienen permanente rotación. Y después está la B, la C, y entonces allí pues yo debo definir cómo, porque dependiendo de esta categorización que yo haga allí, es muy importante cómo yo la voy a almacenar dentro del centro de distribución para agilizar las labores de los inventarios. Bueno, ¿cómo vamos aquí? Vamos bien, instructor. Listo. Bueno, la evidencia de hoy, ¿en qué consiste? Pues digamos que ese fue como un resumen de toda de la primera parte del tema que viene lleno del material, que como le digo, regularmente yo busco otra información, pues esta vez pues veo que la información está allí muy sencilla, pues no veo la necesidad de ampliarla a ninguna otra, simplemente pues reforzarla como a través de los ejemplos y para entrar finalmente a mirar la evidencia. ¿La evidencia en qué va a consistir? Vamos a saltar aquí y ahorita regresamos a las figuras. Es esto. Entonces, se supone que ustedes vienen trabajando con una empresa, ¿cierto? Es con la cual han tomado los ejemplos. Entonces, por un lado,
Entonces dice, la idea de este trabajo es que realice el modelo de inventario en paralelo para su empresa, en la que no sea necesario cerrar los puntos de ventas físicos de la empresa, es decir, que la empresa debe seguir funcionando sin problema. El informe debe contener los siguientes elementos. Entonces, por un lado, el tipo de inventarios, que fue la primera parte que yo les presenté. La segunda parte es cómo van a hacer ese paso a paso para hacer un tipo de inventario sin detener, como lo dice allí, detener la organización de las ventas. O sea, ¿cómo hago yo el inventario teniendo el punto de venta abierto? ¿Qué tiempo de realización? Entonces, para ese paso a paso allí ustedes quieren determinar, uno, no solamente el proceso de cómo hacerlo, sino qué materiales va a necesitar, qué personas va a necesitar. ¿Listo? ¿Qué actividades previas debo hacer a tener el inventario? Entonces, por ejemplo, yo siempre he hablado que el inventario está organizado. Entonces, si yo voy a hacer inventario, debo tratar de tener la bodega lo más organizada posible, ¿cierto? Evitar revolturas, que en un mismo lugar no tenga cajas de un producto y de otro producto, etc. O sea, el inventario debe estar organizado, cosa que se facilite. Debo definir cuántos conteos voy a hacer, cuántos grupos de conteos voy a tener. Si voy a tener, por decir algo, organizo el inventario por áreas, y entonces, por decir algo, vamos a tener 3 grupos. El grupo 1 tiene esta asignación, el grupo 2 van y hacen su primer conteo, después se cruzan, grupo 2 hace otro conteo, grupo 3 y verificar. ¿En qué momento van a cotejar? ¿Cómo van a realizar ese proceso? ¿Cuál es el tiempo estimado de esa realización? ¿Cómo van a recoger la información? O sea, ¿qué formatos ustedes consideran que deben llegar a tener? La forma de cotejo. Y aquí de pronto yo incluiría forma de cotejo y el acta, lo trae la guía. Y el acta final del inventario. Entonces, con estos elementos, ustedes deben presentar un informe, que es un informe en PDF. Pues la extensión aquí no habla de un tamaño determinado, pero es digamos, la cantidad. Sí. Yo les voy a mostrar así rápidamente, porque yo sé que ya está tarde. Entonces aquí... Instructor, mientras nos muestra, bueno, yo tengo una duda respecto al inventario, porque Señor. la empresa con la que yo estoy trabajando es una empresa de formaletas. Bueno, es la Ajá. que estoy tomando como referencia para hacer mis evidencias, ¿no? Porque la empresa con la cual yo trabajo directamente, pues no me da información y me tocó buscar una empresa alterna. Pero hay un punto donde habla de que varias personas tienen que hacer inventario, o sea, por grupos, pero la empresa con la que yo estoy o la que me está colaborando con la información es una empresa pequeña y yo tengo entendido que el inventario lo realizan 2 personas, porque igual es una bodega donde ellos lo que manejan son hierros, láminas, sí, son cosas... Eso sí, perdón, te interrumpo. Eso, sí. obviamente, eso depende del volumen. Si digamos que Ajá. es una empresa de que, digamos, no tiene grandes cantidades, pues digamos que ahí sería o sea, el inventario sería muy rápido Ajá. en el sentido de que pues como no es tan grande y cuál lo vamos a ver ahorita, en el momento de hacer el cotejo, ¿qué entrarían a revisar? Pues donde hay la diferencia. Y allí entonces, ¿quién tenía que estar? El que contó, el jefe de la bodega y el de contabilidad o el contador o el revisor fiscal de la compañía, para que hagan un acta. En el conteo, por decir algo, me dieron 50 unidades y acá en el sistema hay 60, entonces hay una diferencia de 10. Entonces,
qué acción van a determinar. Entonces vuelve y revisa y resulta que, por ejemplo, fue el caso, no, mire, es que se contaron mal, si estaban las 60. O caso contrario, antes hicieron falta. Entonces, allí es cuando se duda, ¿sí? Cuando suceden esos casos, y es lo interesante de la pregunta a donde lo llevo, de que cuando usted ve que usted contó de un valor, el sistema otro, y va a hacer el reconteo y da otro, sea para arriba o sea para abajo, uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿Sí? Porque pues, no debe suceder. Acciones, que esto es parte de los que les iba a tomar, es de que se debe tener, y ahí les voy a dar más pistas. La importancia de esta evidencia es que más adelante, creo que en la guía 5, se vuelve a tocar, todo esto que vamos a hacer en esta evidencia, lo vamos a manejar por la guía 5. Entonces, por eso me he tomado el trabajo de explicarles como tan detallado, porque esta evidencia vale oro, porque por más adelante es como la mitad de otra evidencia. Entonces se debe colocar como un sticker de que aparezca ya inventariado. Cuando son grupos, entonces cada grupo tiene un color. Por decir, algunos tienen, coloco un sticker amarillo, que un sticker amarillo puede ser un círculo, una figura geométrica, un triángulo. Entonces los que tienen el triangulito verde son el grupo 1, los que tienen el triangulito rojo son el grupo 2, los que tienen el triangulito blanco es el grupo 3. Entonces, eso ayuda para que uno diga, venga, si está inventariado o encuentre justificaciones. Si yo voy y veo que no tiene el rótulo de que fue inventariado, es que esto no se contó. Venga, pero por ejemplo, delicado, que no debe pasar, pero es una de las posibilidades que hay. Eso hace dudar del inventario. Entonces es cuando el contador dice, ese inventario no sirve para nada porque nos dejó más locos. Entonces, y es la importancia. Entonces, en el caso tuyo en particular, claro, tú lo puedes hacer de manera diferente. Aquí yo estoy hablando, digamos, de una empresa mediana. Si es una empresa pequeña, evidentemente, pues muchas de estas cosas pues se hacen mucho más fácil, los tiempos van a ser más cortos. Ahí yo qué diría, sería hacer un conteo, comparar y otro. Si se pudiera hacer 2 conteos sería excelente, pero si es muy pequeña y no amerita, pues no habría necesidad. ¿Listo? ¿Aclarada la duda? Sí, señor, muchas gracias. El otro concepto que voy a explicar acá es que a veces, como dice uno, por sospecha o por el sistema se acaba la mercancía y usted sigue teniendo ahí mercancía. Entonces, ¿cómo la despaché? Entonces, enseguida a revisar las entradas. Algo descargamos mal. ¿Sí? Porque ¿cómo así que tengo? O las salidas. Entonces, me pidieron, por decir algo, 45 y despaché 54. O viceversa, me pidieron 54 y solo despaché 45. Entonces me quedaron, son las 9 que están ahí en el almacén. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que hay que tener en cuenta. Como digo, esto hace parte por allá, más adelante tienen que hacer una evidencia que habla de cómo proponer un cambio en el manejo de los inventarios. Ahí me les estoy adelantando. Y vuelvo a recordar simplemente que es el inventario, que es contar, verificar. La toma física puede ser parcial o global. Por ejemplo, que es lo que yo hablo cuando usted encuentra la sospecha de algo o se da la oportunidad que en el sistema quede en cero, pues es una oportunidad de verificar y de volver a arrancar. Y si hay que hacer un ajuste pertinente, pues se hace en ese momento, porque yo debo tener en cuenta no el error que traigo ahí. Para mí yo debo solucionarlo. O sea, siempre que usted llega a estar a cargo de un inventario, solucionelo ahí. No espere a fin de año cuando usted ya ni se acuerda, que se acuerda que de marzo arrancamos en cero. No, pues hagamos el ajuste en cero, lo que sea. Fue un error aquí y tomen alguna decisión, infórmelo, háganlo autorizar, que regularmente eso no lo echa contabilidad, sino el financiero. En algunos casos la gerencia administrativa es la que firma, autoriza ese tipo de ajustes, porque digamos que el volumen de los datos y a veces la manualidad de la información hace que se cometan errores. Bueno, ya sabemos que la importancia de beneficios es generar los datos, hacer comprobaciones del inventario físico contra los datos del sistema, determinar si la administración del inventario es adecuada, determinar y minimizar pérdidas, fugas de productos, etcétera, que ya todo eso lo hemos hablado. Pues los objetivos es analizar la causa de la diferencia de los inventarios para tomar medidas y evitarlas.
muy importante, mejorar el proceso de control de inventarios, establecer los tiempos y frecuencias de esos conteos físicos, entender y aplicar el concepto del método ABC, establecer el porcentaje aceptable de inexactitud, ya que siempre existe un riesgo de que hayan diferencias. Ya esto que ya lo mencionamos, no lo voy a mencionar. Ustedes deben definir, por ejemplo, si me van a presentar un inventario global, que entonces, que hay, bueno, en este caso sería parcial, porque nosotros no vamos a hablar de que vamos a paralizar las operaciones, pero cuando yo paralizo las operaciones, que voy a hacer un inventario global, o sea, simplemente digo, cierro hoy a las 6 de la tarde, por ejemplo, el próximo puente, cerramos el sábado a las 12 del día y todo el domingo y todo el lunes festivo, vamos a hacer inventario. Entonces, no va a haber más movimiento. Entonces, incluye el conteo de todos los productos sin excepción. Entonces, eso requiere una planificación y recursos. El inventario parcial o por muestreo, que es el que sugiere esta evidencia. Entonces, no se requiere paralizar las operaciones del almacén. Incluye el conteo del grupo de productos seleccionados. Requiere planificación de recursos. Es mucho más efectivo que el método global. Regularmente, algunas compañías... ¿qué hacen? Ellos tienen una persona encargada de inventarios, entonces la cual hace visitas. Y entonces, digamos que en un periodo de 6 meses hace el barrido a los ítems más importantes. Durante todo el año, al menos una vez revisa los ítems. Entonces, esa es una manera de hacer la revisión del inventario. Perdón, por aquí me tomo un poquitico de agua. Entonces, para hacer un tipo de inventario, entonces hay que planificar. Entonces, eso tiene que ver con el punto de cómo hacerlo. Entonces, planificar los almacenes, fechas y grupos y productos a ser contados. Entonces, si yo lo voy a hacer ese inventario, digo, vea, yo voy a revisar yo voy a distribuir el inventario en los 6 meses. Y digo, en el semestre, por ejemplo, en enero, voy a revisar esta existencia del inventario que llamamos tipo A, de más movimiento. Esta referencia del inventario que llamamos de movimiento intermedio B, y voy a revisar el inventario C, que es el que casi no tiene movimiento, digamos, el que es más fácil, digamos, ese inventario que casi no tiene movimiento, lo puedo revisar por ahí cada 3 meses, porque regularmente no cambia. Entonces, digamos que puedo tener esa holgura y puedo dedicarme más a los de tipo A. Entonces, para ello, ¿qué necesitamos? El día anterior a hacer el inventario, usted debe sacar el listado que le da el sistema. Debe sacar el inventario que le da el sistema a determinada fecha, como le digo acá, del día anterior. Entonces, allí debe sacar, entonces saca un inventario anexo 1. Entonces, ese inventario de la mercancía lo saca ese listado de productos sin cantidades. ¿Por qué? Porque cuando usted le da al que va a hacer el inventario, es que tengo 42 y aquí me aparecen 50, entonces ¿dónde están las 8? No van a acabar de hacer el inventario porque se van a poner a intentar corroborar el inventario que está en el sistema versus el que están. No, estamos haciendo el inventario físico. Por eso a la final hablábamos del tema de hacer la confrontación de los humos y los datos, porque si no, no les va a rendir el inventario. Entonces, lo que tienen que tener. Entonces, esto es parte del punto 2. El listado de los productos. Entonces, usted me va a definir, vea, vamos a hacer el inventario con tales productos. Entonces, ese es el anexo. Mi listado de inventarios con los productos. Por otro lado, para el conteo, entonces, el conteo del producto debo hacerlo de una forma de barrido de acuerdo con los grupos seleccionados. Por ejemplo, si hay un almacén general y hay una bodega, pues se deben incluir. Entonces, a ese listado le debo hacer unas columnas. Como es que la empresa siguió trabajando, está en movimiento, entonces debo sacar la columna del físico, debo sacarle una columna de ventas y debo sacarle una columna de el total de el físico más las ventas. Entonces la voy a llamar anexo 2. Entonces, este es el listado que yo saqué. Aquí hacen el físico. Después de que hacen el físico, yo miro cuántas ventas hice ese día. ¿Por qué? Al final del día me debe dar el total. Entonces, por ejemplo, yo estoy haciendo inventario. Usted no se preocupe cuántas vendieron, porque usted tiene
el inventario de las 12 del día del mes anterior o de las 7 de la mañana antes, cuando llegaron a hacer el inventario, ya se tiene listado. Entonces si usted, la hora que usted cuente, aquí le vamos a sopar la factura. Por ejemplo, si usted contó esto a las 7 de la mañana y no tuvo ventas, pues igual van a aparecer las 2. ¿Cierto? Si acá usted contó estas 12, tuvo 2 ventas, pues al final usted aquí va a sumar y aquí le va a dar la cantidad. 12 más 2, entonces me va a dar 14, porque yo las conté, tuve 2, más las 2 que vendí, 14. ¿Cuántas hay allá en físico? Sí, 12. ¿Y 2 que vendieron? Sí, porque se lo contó a terminador. Entonces, digamos que es la otra recomendación que se debe hacer de cómo hacer ese proceso. Sigamos, debo tener el tema de la comparación, o que en la evidencia llaman la cotejación. Entonces dice, entonces se obtiene del sistema un listado del grupo con la fecha del corte un día antes, como lo había mencionado, pero entonces sí, ya con el dato de lo que da el sistema, le agrego la columna del físico, o sea, el total, estamos hablando de este total que me dio acá a mí, este sería el total del anexo 2. Yo ahí le estoy enseñando cómo hacerlo. Se coloca una tercera columna llamada diferencia. Entonces se resta el físico versus el stock. Entonces, que es tomar entonces esto es lo que está el físico. Entonces, el físico menos. Entonces, este es el listado que yo imprimí el día anterior, el que yo tengo de soporte. Entonces, en realidad son 2 listados. El que saco con las cantidades y el que saco sin las cantidades que le doy al funcionario que va a hacer el inventario. Luego entonces transcribo el valor que me da el físico y saco las diferencias. Y después comienzo a revisar caso por caso. Este, por ejemplo, es de como un almacén de memoria, de productos de esos de celulares y esas cosas. Entonces, allí están haciendo el inventario. Entonces, después, ¿qué debo hacer? Entonces, recontar donde encuentro diferencias. Entonces, se realiza conjuntamente con el responsable de la tienda. El objetivo que es determinar los errores o omisiones que se hayan podido ocasionar. El análisis debe hacerse minuciosamente por producto, en los cuales encuentra la diferencia, porque en los que está bien, pues para que lo voy a volver a contar. Y debo hacer un acta final, donde se describen los sobrantes y faltantes valorados por el precio de venta. De ser así como política de la empresa. La impresión debe ser firmada por los responsables de hacer la toma física, como el bodeguero y el personal responsable del inventario. El acta será enviada a los correos responsables de la empresa del área contable y la gerencia. Una vez terminado el resultado del acta, la gerencia determinará, en caso del faltante, quiénes son los responsables del mismo y las medidas a tomar. Y se procede a realizar los ajustes respectivos. Entonces, digamos que aquí ya yo les di un lineamiento de cómo hacerlo. Causas de los sobrantes, documentos de compras no registrados, productos entregados al cliente en menor cantidad, entrega de otro producto al cliente distinto al de la factura, transferencias mal realizadas, etc. Causas de los faltantes, documentos de ventas no registrados, el caso que yo les contaba, negligencia o sustracción, se pierde un documento, productos entregados al cliente en mayor cantidad. Cuando yo les hablo de que el cliente pidió 34 y le despaché 43 porque digité mal, entrega de otro producto al cliente distinto al de la factura, transferencias mal realizadas, o sea, ingresos de mercancía mal realizados. Entonces aquí está como un ejemplo, se hace en un cuadrito en Excel y se firma. Entonces, en este caso, en este inventario se coloca el código, el artículo, entonces el precio de venta, digamos aquí decía que era $6, entonces hay una diferencia de $6 que hacen falta. Sobrantes, resulta que me sobran 2 memorias, son $12, entonces la diferencia entre sobrantes y faltantes fueron $6. Regularmente se cobran todos los faltantes y los sobrantes, pues son para la compañía, entonces aquí tendrían que pagar $6. Aquí dice el local, el área de accesorios, el encargado del área es Anthony, la fecha de elaboración, el supervisor responsable y el auditor. Y al final, pues aquí da otra información, el cual utilizó para colocar alguna unidad, bueno, todas las recomendaciones que da el área de revisoría fiscal. Entonces, ese punto que les acabo de mostrar aquí en la parte final es el paso a seguir. El que yo les sugiero, si ustedes encuentran
o sus compañías hacen otro, o ustedes se les puede ocurrir otro, pero digamos que yo le hago. Y el acta final de inventario es esa hojita de Excel que yo les di notificado que es, pues la pueden hacer en Excel y pueden tomarle un pantallazo y colocarla. Entonces, que hace parte de lo que se llama el cotejo de la información, que fue el proceso que yo les expliqué allí rápidamente. Entonces, pues era necesario como hacer toda esa introducción para que ustedes al llegar al final, hombre, la evidencia no era tan compleja, pero pues hay que tener todos los conocimientos, pues no sé todos los conocimientos, sino familiarizarse con los términos. Y en la medida del día a día que ustedes vayan teniendo la oportunidad de participar en todos estos procesos de inventarios, créanme que se va teniendo esa agilidad para manejarlos y llevarlos de una manera pues muy tranquila y muy clara, porque, como digo, este no es un proceso, perdón, nada complejo, pero sí es de mucho detalle, de mucha concentración, porque de allí depende la gestión. Y digamos que en un grupo de almacén se requiere, son personas como o sea, con una gran capacidad, no solamente esa gran capacidad matemática, sino esa gran capacidad al detalle, a tener buena memoria, a que, por decir algo, hoy estuve cansado, ay, no he terminado de pasar todos los vales, ay, no, mañana temprano los hago. De pronto por la mañana llegó y comenzó y se quedaron por ahí arrumaditos, después se embolataron, aparecieron a los 3 días, venga, esto era de, entonces, ¿cómo lo hago? Entonces se quedan por allí y muchas veces, digamos, esos detalles son de esos, de que se olvidó registrar y tal vez porque evitar un regaño del jefe o del supervisor, porque no se hizo el proceso a tiempo, pues arman otro problema más complejo, porque lo peor que puede ocurrir es que se pierda el documento y entonces ahí sí nos quedamos sin soportes, ¿cierto? Porque uno regularmente al almacén le queda una copia al que reclamó, pero regularmente tendríamos que quedarnos con todas las copias para poder cotejar. Entonces, ¿por qué no? Eso lo coge cada área. Entonces eso se hace más complejo. Pero en ese orden de ideas era como la manera que busqué como de hacer toda esa parte teórica, que les ahorra ya ahí el trabajito de ver los materiales. Pues les queda la segunda parte que la revisen, que ahí sí tienen que mirar algunos otros temitas de la otra evidencia, pero pues la idea era pues que muy tranquilamente pudieran llegar a qué es lo que deben entregar. Entonces no sé si hay alguna pregunta sobre ello, sobre alguno de los puntos que hay que hacer de la entrega. Pues tipo de inventario, bueno, ya lo vimos, paso a paso a seguir, que fue lo que les expliqué aquí. El tiempo de realización, ese sí lo estiman ustedes, es cuánto tiempo se supone que van a gastar en ese inventario que ustedes van a planear. La forma de recoger la información, entonces yo aquí ya les di unas ideas de qué documentos se deben hacer, pues cada uno lo puede adaptar a su compañía, a su organización. La forma de cotejo, pues ya aquí yo les mostré en esa acta de inventario que está elaborada allí, pues en este caso pues yo la mostré allí en Excel, pero puede ser también en Word, cómo hacerlo. Entonces en esto es lo que pues, termina finalmente lo que se debe presentar. Evidentemente eso hay que hacerle una portadita, una pequeña introducción y presentar el documento. Si ustedes consideran que pueden presentar algunas, por ejemplo, el tipo de inventarios, pueden colocar alguna imagen del producto o algo, si les es asequible o si encuentran una por allí por internet, la pueden colocar. El paso a paso de seguir, pues todo eso que yo les hablo acá de la forma de recolección, pues se necesitan, así como yo les mostré los anexos, pues presentarlos, elaborarlos, hacerlos. Vale, pues para que de pronto la evidencia no sea tan teórica. Por ahí vi una de otro curso que ya habían hecho, que ya vieron la evidencia que le digo que más adelante es básicamente este paso a paso a seguir y lo vamos a pedir más adelante en otra evidencia. Entonces, por eso fue mi esfuerzo en darles el ejemplo para que lo tengan ya bien hecho, porque ya ahí tienen como el 50% de otra evidencia que pide eso, porque a partir de allí se pide que ustedes hagan un plan de mejora. Entonces, por eso, pues, es lo valioso de esta evidencia, que es muy importante para la actividad de proyecto, la guía 5. La guía 5 lo vamos a usar.
Entonces, nada chicos, esa era como la información que les traía para el día de hoy. Entonces, pues quedo atento a sus inquietudes. Recordarles que en las tardes yo tengo asesoría, pues me escriben, pues pueden escribir vía WhatsApp. Este es el número mío. Nos ponemos de acuerdo y si es un tema que yo lo tenga allí en el celular y lo pueda solucionar y estoy yo en ese momento conectado a la plataforma, pues lo puedo yo evacuar. Pero si requiere de pronto que interactuemos, entonces tengo un enlace de mí, el cual nos ponemos una cita. Regularmente atiendo de 4 a 6 de la tarde los martes, miércoles y jueves. Pues aquí están asignados los números de la ficha, a ustedes les toca los martes, pero pues igualmente de 4 a 5, pero igualmente puede otro día, se puede hacer. En algunas mañanas previas, si nos podemos poner de acuerdo el día anterior, pues yo me puedo organizar y de pronto atenderlos para aquellos que trabajan por turnos, etcétera. Entonces también pues hay esa posibilidad. Entonces pues quedo atento también a esa necesidad que de pronto en algún momento puedan llegar a tener. Entonces, ustedes Perfecto, instructor. Muchas gracias. Igual, pues uno cuando escucha la clase como tal, uno creo, al menos me pasa a mí, voy a hablar por mí, creo entender. Cuando empiezo a hacer la evidencia, pues encuentro dudas y lo que hago es dice volver a que era lo mirar la que... clase. Pero bueno, esa es la idea y A no mí te me pasa preocupes. igual, aunque la clase hoy ha sido muy clara, de Sí, verdad. perfecto, eso sí es cierto, sí. No, es que la idea, pues es que, pues no sé, desde el punto de vista mío, yo siempre digo, yo sé que ustedes tienen poca disponibilidad de tiempo, también he sido estudiante. Y, y el objetivo mío es que con la evidencia mía ustedes se animen a hacerlas. ¿Cómo le animo a hacerlas? O sea, es que yo digo, el que diga, profe, no entendí, bueno, ven, cuéntame por qué no entendió, porque yo trato de ser lo más claro posible, lo más simple, o sea, y yo pienso que muchos de mis compañeros, el objetivo es ese, es de que ustedes aprendan a encontrar las cosas, ¿cierto? Porque mientras ustedes arrancan, quienes ya vienen trabajando en esto, pues muy fácilmente asimilan y se defienden. Pero digamos quien está empezando de cero, ¿sí? Porque digamos trabaja, qué sé yo, en ventas o en otra cosa totalmente diferente, o no ha trabajado, porque aquí hay muchachos compañeros suyos de todas las edades, aprendices, pues uno debe entenderlo porque yo no sé cuál es la situación de cada uno. Entonces yo trato de traerles acá un producto en que se adapte a todas las necesidades, desde el más simple hasta el más aventajado, lo pueda entender. ¿Para qué? Para que pueda hacer la evidencia de la manera que se les presenta. Porque yo vuelvo y le digo, ustedes la consultan en internet y van a decir, uy, pero esta no tiene esto, no tiene esto. No, porque de pronto la persona que está a cargo, pues no le dio la importancia. Pues para mí sí es muy valioso que ustedes sepan hacer un inventario. Que no lo sepan de memoria. Ah, sí, eso hay que hacer un conteo y un preconteo y no sé qué, y los grupos. Que al menos usted sepa interactuar con el empresario y no se quede callado. Sí, señor, sí lo sabe. Ah, bueno. ¿Y cómo se hace? ¿Y cómo lo ha hecho usted? ¿No? Y entonces no tenga usted tema de qué hablar. Ahí sí es preocupante que el empresario va a decir, uy, este muchacho, ¿será que sí tiene idea de eso? No, pero si usted habla y se defiende, así no hable con precisión, dice, no, este tiene idea. Ah, bueno, no, Fred, allí está el equipo de inventarios, háblese con Gustavito, ¿verdad? Él le termina de decir qué es lo qué es lo que queremos que nos colaboren. Ahí. Pero cuando de pronto pues se queda callado y dice, ¿será que ese aprendiz que me enviaron? No, como que no me fue bien con la selección. Entonces, es eso, es que ustedes se entren en confianza y sepan interactuar. Entonces, saben que la importancia del SENA es que ustedes sepan hacer las cosas. Ya la teoría, créame que usted de hacerlas, usted la va a asimilar y después mismo usted se va a automatizar a revisar o quienes más adelante con esta formación y logren su tecnólogo, hay algunas universidades que les puede servir de la base para alguna otra carrera, entonces pues es importante aprovechar estos conocimientos. Y que aquí, vuelvo lo digo, no es porque estemos acá, seamos parte de la entidad, sino que aquí es la única oportunidad que usted se equivoca y puede corregir. Usted en una universidad se equivocó, toca repetir la materia, toca repetir los créditos. Aquí usted se equivoca en la evidencia, la corregís y desde que lo hagan en los momentos,
Súper, aquí el tema es que usted cumpla con el cronograma y va al día, ¿sí? Así sea el último día que entregue, pero entregue. No que se pasen y 2 meses después de acabar la fase, te está preguntando si todavía puede seguir. Entonces, que eso lo cumple. Y cuando tengan un problema, en este caso, de informarlo a la vocera, a la instructora Ana Milena, informarles oportunamente. ¿Para qué? Para que les puedan ayudar con un plan de mejoramiento, bueno, alguna solución y puedan seguir adelante. Porque a veces les pasa muchas cosas, pero no informan, entonces nosotros quedamos acá virtuales que no los vemos, en presencial se ven todos los días, o bueno, qué sé yo, 2 veces a la semana cuando le toca la clase, etcétera. En cambio aquí, cada 8 días interactuamos un compañero diferente del equipo ejecutor, entonces pues es fundamental, porque aquí en esto también debe haber la comunicación, y cuando ustedes no entiendan, manifestarlo, si por correo no le entendí, si de pronto les da miedo pues hacerlo así en público, pues escribir por interno, o sí, o les da pena, es que yo no entendí, si el profesor les habla que eso es tan fácil, pero yo no lo entiendo. Preguntar, y aquí pues está ahí la posibilidad de esas sesiones como personalizadas para aclarar algunas. Obviamente, ¿yo cuáles atiendo? Pues las evidencias que yo tengo bajo mi responsabilidad. De pronto alguna otra, si el instructor ya no está y eso, y pues le comentamos al instructor Ana Milena, y si ella considera que yo puedo apoyarlos, pues también les podría ayudar. Pero digamos que es hacer el proceso, hacer el conducto regular, y no simplemente jugar a la consulta y a subir ahí a ver si el profe me la valida o no me la valida. Eso, el señor vive tan ocupado y no tiene tiempo para revisar, entonces eso él me pasa. Entonces, no confiarse en eso. En eso también nosotros que respondemos por la calidad que estamos dando, y en el caso de nosotros, yo califico una evidencia ahorita en noviembre, yo duro 4 años respondiendo por resultados de evaluación. O sea, a mí aleatoriamente puede salir una evidencia, ve, ese señor calificó una, que hay veces suben recetas de cocina, la tarea del hijo, y la valió como evidencia y la retroalimentó como si fuera una evidencia correcta, y no lo es. Entonces, pues nosotros también necesitamos cuidar nuestro trabajo. Entonces, en el caso particular mío, yo reviso y leo todo. Entonces, pues teniendo en cuenta, y es futuro, es un futuro. Cada esfuerzo que usted hace. También hay que basarse en los criterios de evaluación, mirar qué es lo que piden, y eso también, de cierta manera, es como una guía. Sí, ahora que dice eso, ve, hoy no lo mostramos, aquí los tenía, por acá. Olvídalo, gracias por acá. Aquí yo los tenía. Básicamente, realizó el informe con el modelo de inventario sin cerrar la empresa, presentó el tipo de inventario y describió su paso a paso, eso es el otro 25. Presentó la forma de recoger, entonces tanto la descripción como los formatos. Cotejo de la información recibida es claro para su elaboración, o sea, es describir el cotejo. Entonces, con los formatos que yo ya lo mostré, ahí ya tienen ustedes una idea para hacerlo de una manera pues, similar. Y yo digo, el regalo, que si, en todos la pasan, el que la manda mal, la manda bien, saca al menos 15%, porque eso vale subir una evidencia. Pero sí, que subir la evidencia vale el 15%, no vale el 70% para probarlos. Que entonces, ¿qué es lo que a veces sucede con las evidencias cotejadas? Lo otro de esta hojita, ustedes, porque hay unos que ustedes son muy simpáticos, a todos me le colocan 100, entonces todos sacarían 100. Entonces, esta hojita les sirve como mencionaba, para verificar que he hecho las cosas. Pero ¿cómo verifico que he hecho las cosas? Pues con los puntos, porque aquí básicamente esa guía pues coincide con los puntos que debemos presentar. Hablamos del tipo de inventario, el paso a paso, el tiempo, realización, la recolección de la información, el acta, y aquí están como las otras dos variables que se analizan allí en la guía. ¿Qué más me faltó por aquí mostrarles? La guía de aprendizaje está en la hoja 10, creo. La actividad. Perdón, acá vamos a recargarlo. Sí, estoy en la 12. Sí, en la página 11 está la actividad. Listo. Por recordarles que parte de lo que yo les mostré, por eso no les hablé porque en esta evidencia, el informe de los criterios, ahí le van a profundizar más lo de
la categoría de inventario A, B y C, por eso lo pasé de manera tangencial, y usted darle un repaso al control de inventarios, que es el material recomendado para hacer la evidencia. Entonces, listo, chicos, esto sería por hoy. Ya más o menos, sí, ahí más o menos siempre el cálculo estuvo perfecto. Estuvimos ya sobre la hora, 59 minutos. Entonces, que es más o menos un tiempo óptimo para realizar la conferencia y la temática. Y, bueno, no sé si alguna otra cosita para comentar. Si no, pues agradecerle la participación a quienes de pronto verán la conferencia durante esta semana o en el puente festivo estarán realizando la evidencia. Entonces, espero que sea de mucho apoyo para el desarrollo de la misma. Muchas gracias, instructor. Muchas gracias, No, con instructor. gusto, Hasta Marta. mañana. Descansen. Bueno, gracias, Keila. Bueno, entonces, muchas gracias a Gracias. todos. Bueno, Lilibet. Y feliz resto de semana y espero sus evidencias. Bueno, feliz noche para todos. Gracias igualmente. Bueno, chao.